Pues damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí al frente compartiendo su palabra. El pasaje que nos va a tocar exponer en este día está en Mateo capítulo 18, es capítulo 17, versículo 14. Sí, ahí estará el tema de este día, lo he titulado El poder de la fe. ¿Sí? Y antes de hacer lectura de la palabra, sí, hay una obra de pintura que fue hecha por allá en los años 1517, 1520. Y ahora que estaba estudiando esta semana, pues di con este cuadro y me gustó para compartirlo con ustedes. Es acerca de la transfiguración, el pasaje que se estudió la semana pasada. Y me llamó la atención porque en la pintura, no sé si los que están allá en la tecnología pueden compartirlo. En la pintura, este hombre de nombre Rafael Sanzio, que es el artista que hizo esta obra, dice, este hombre realizó esta pintura entre el año 1517 y 1520 dentro del periodo romano del artista. Esta obra es considerada su última pintura y se cree que fue completada por su alumno Giulio Romano poco después de la muerte de Rafael en 1520. Sí, y fue la última obra que este hombre realizó y, como vemos por el comentario, no la alcanzó a terminar. Pero lo que me llama la atención de esta obra es acerca de la transfiguración, que él une los dos pasajes de la transfiguración y el pasaje que sigue en su imagen. Como vemos ahí en la imagen que está en la pantalla, en la parte de arriba estamos viendo la imagen del Señor Jesucristo en la transfiguración junto a Moisés y Elías y los 3 discípulos que estuvieron con él. Sí, en la parte de abajo estamos viendo a un grupo de hombres que se muestran confundidos con lo que están experimentando en sus vidas. Esta obra pues muestra un contraste entre lo que está ocurriendo precisamente en la cumbre y lo que está ocurriendo también en lo que es el valle. ¿Sí? Al parecer solo Rafael ha unido las dos escenas que deben haber ocurrido a gran distancia y en días diferentes, y eso podemos verlo en Lucas capítulo 9, versículo 37, cómo la transfiguración ocurre durante la noche y la escena que vamos a compartir en este día ocurre durante el día, o sea, 2 tiempos diferentes, separados por una distancia, y como aprendimos la semana pasada, el Señor Jesucristo está en un monte con sus 3 discípulos y en donde también aparecen Moisés y Elías, pero en la parte de abajo están los 9 discípulos enfrentando una situación totalmente diferente. ¿Sí? Y lo que me llamó la atención también de que esta pintura que este hombre realizó en ese año es también un poco lo que los evangelios, los 3 evangelios sinópticos conocidos como Mateo, Marcos y Lucas, tratan también de transmitir. Lo que sucede en el monte y lo que sucede en el valle. ¿Sí? Entonces hay un contraste precisamente en lo que está ocurriendo en la transfiguración y lo que está ocurriendo en la parte de abajo. Entonces podemos ver que Cristo está siendo transfigurado y que abajo los discípulos están experimentando una vergüenza y una confusión por lo que está ocurriendo. Podemos ver también que en la parte de arriba hay luz. A pesar de estar durante la noche, la Biblia no dice qué horas son, pero pensemos que fue como a las 12 de la noche. Hay una oscuridad completa en el monte, sin embargo, hay luz.
Y en la parte de abajo, donde están los discípulos, a pesar de ser con plena luz del día, con toda la claridad que el sol les puede dar, están experimentando un momento de tinieblas en sus vidas. Por eso el artista lo representa como sombras en la parte de abajo y como luz en la parte de arriba. Y ahí, en esta escena, podemos ver nosotros el contraste que sucede en lo que trata de transmitir. En el monte, si recordamos el sermón de la semana pasada, vemos a un Padre Celestial que intercede y testifica por su Hijo, su único Hijo, y exhorta a los que están ahí presentes a Él oíd. ¿Sí? En el valle también se presenta una escena de un Padre que está clamando por un favor inmerecido, esto es misericordia, también por su único Hijo que está experimentando algo diferente. En el monte también vemos a 3 discípulos que están con el Señor Jesucristo y podemos ver también en esos 3 discípulos que lo que están experimentando ellos de manera presencial es algo grandioso. Y me atrevo a pensar que eso que ellos están viendo aumenta su fe, conforta su fe y les hace estar seguros en el Señor Jesucristo al punto de que expresan de sus propias palabras: hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés, para Elías. La idea de eso es que ellos querían quedarse ahí. Ya no querían bajar al valle, ellos querían quedarse en ese lugar. Y puedo también pensar que de ahí sale la palabra: hoy estamos en la gloria, ¿para qué vamos a bajar si aquí estamos en la gloria? Los 3 discípulos están experimentando algo que fortalece su fe y les anima a seguir adelante. Pero en el valle queda el resto de los discípulos, 9 discípulos que están experimentando. Revelando su autoridad y su poder en la obra de un joven que es sanado y que a la misma vez es liberado y entregado a su Padre. ¿Sí? Eso es un poco del comentario que podemos ver acerca de esta pintura que fue elaborada en el año de 1520 aproximadamente, y que nos muestra algo que los evangelios también nos van a mostrar. Por lo tanto, vamos a hacer lectura, después de esto, a lo que es el pasaje que estaremos observando en esta mañana. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Y dice así: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Respondió
respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. El Señor bendiga su palabra. Padre celestial, Señor, en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, exponiendo tu palabra, Señor, con el único propósito y deseo de exaltar tu nombre siempre, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y surta el efecto para el cual es enviada, Señor, quebrantando corazones, transformando vidas, Señor. En lo personal, Señor, te pido que me uses y que me guíes, Señor, y que sea tu voluntad hecha en mí como tú quieres, Señor, y que a la misma vez me uses como un vaso útil, como un instrumento usado por ti, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Y a la vez te pido que uses mis labios también al hablar, que hable con claridad, que sea entendible por los oyentes, Padre. Te doy gracias y te pido que todo sea con reverencia, sabiendo que eres tú nuestro Rey, que eres tú nuestro Dios y que tú mereces toda la honra y toda la gloria, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, empezamos con la exposición del pasaje de Mateo capítulo 17, versículo 14. Y vemos que está estrechamente vinculado con el acontecimiento de la transfiguración, es lo que es la sanidad de este muchacho, un incidente que comienza mientras el Señor estaba en el monte con los 3 discípulos, como lo hemos comentado a través de la imagen que ha sido expuesta también. Y vemos en el versículo 14, dice: cuando llegaron a la multitud, dice, el episodio tiene lugar al día siguiente de la transfiguración. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 37. Quiero aclarar también que en esta exposición no solamente estaré usando el Evangelio de Lucas, de Mateo, sino también estaremos viendo un poco de Lucas y de Marco, ya que este pasaje está en los 3 evangelios sinópticos. Mateo solamente da un breve resumen, pero en los otros evangelios estaremos ahondando un poco más lo que nos quiere transmitir el pasaje. Lucas 9:37 dice: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Aquí podemos ver que esta escena que estamos viendo en Mateo sucede precisamente al día siguiente de la transfiguración. Podemos decir, la transfiguración sucede durante la noche y al empezar el día, durante el día, sucede precisamente lo que estamos viendo en Mateo versículo 14. ¿Sí? Como vimos también, los 9 discípulos están en el valle, mientras Jesús también está en el monte durante la noche, lo que vimos la semana pasada, conocido como la transfiguración del Señor Jesucristo. A través del Evangelio de Mateo, durante todos estos domingos que se ha expuesto el Evangelio de Mateo, hemos visto que al Señor Jesucristo siempre le ha seguido una multitud. Siempre ha habido multitud siguiendo al Señor Jesucristo. Multitud que tal vez no tienen una fe ciega en el Señor Jesucristo, pero que por morbo, por curiosidad, les llama la atención el Señor Jesucristo y le siguen. Sabemos también a través del Evangelio que el Señor Jesucristo está obrando milagros extraordinarios que cautivan las mentes de las personas y se maravillan con lo que el Señor ha hecho. Pero también ha estado enseñando la palabra de una manera que incluso los hombres de la multitud expresan, dicen, nunca ha habido alguien que enseñe de esta manera, con
autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo ha estado realizando su ministerio durante más de 2 años. Ya estamos en la etapa final del ministerio del Señor Jesucristo. Como vimos la semana pasada, en la transfiguración aparecen Moisés y Elías para platicar con el Señor Jesucristo y están platicando precisamente de la etapa final del ministerio que el Señor Jesucristo viene a cumplir y que es morir en la cruz del Calvario. Entonces el Señor Jesucristo no ha estado escondido, no se ha escondido para predicar, tampoco ha escondido sus milagros, aunque en ocasiones Él ha pedido que no digan lo que ha hecho, porque aún no es tiempo de publicar, pero todo se sabe, todo se conoce, y las multitudes siguen al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en esta ocasión está la multitud buscando al Señor Jesucristo, pero en esta ocasión el Señor Jesucristo no está. El Señor Jesucristo está en el monte, transfigurado, en presencia de sus 3 discípulos, que de cierta manera podemos ver que estos 3 discípulos el Señor los está preparando para algo. Como vimos también en domingos anteriores, expuesto por nuestro hermano Emilio, vimos que estos 3 varones que están en el monte con el Señor Jesucristo también fueron preparados para ser columnas importantes de la iglesia en Jerusalén, y eso lo vimos en Gálatas capítulo 2. Pedro, Jacobo y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Entonces, podemos deducir con eso que eran parte de un liderazgo importante en la iglesia. Y aquí vemos que el Señor desde este momento ya los está preparando, instruyéndoles, permitiéndoles ver cosas que nadie más vería en este tiempo, en ese momento. Obviamente nosotros como creyentes en la etapa final veremos al Cristo glorificado totalmente. Y es la esperanza que tenemos, ¿sí? Entonces, también podemos ver que entre el gentío hay un grupo de religiosos. También lo vemos en Marcos, versículo 14 del capítulo 9. Estaremos viendo Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9 juntamente con Mateo capítulo 17 para ir sacando los pormenores del pasaje. En el versículo 14 dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba. Y he aquí los personajes que les decía: y unos escribas que discutían con ellos. El motivo no dice de qué discutían, pero probablemente podemos deducir que esa discusión se origina ante la incapacidad de los discípulos de poder sanar a un joven enfermo de epilepsia. El lugar está cerca del monte de la Transfiguración, como vimos en la imagen. El monte está en la parte alta y el valle está en la parte baja. Y ese lugar está probablemente en el área geográfica de Cesarea de Filipos. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 9, verso 37, como vimos hace un momento, que la distancia del valle al monte solamente era bajar. Sí, en Lucas capítulo 9, verso 37 dice: y aconteció que al día siguiente, dice, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Entonces, había una distancia considerable, pero no muy lejana, ¿sí? Y en Marcos capítulo 9, versículo 15, vemos algo que Mateo no nos dice. Y lo que dice Marcos capítulo 9, verso 15, dice, nos habla de los escribas que están discutiendo con los discípulos, pero también dice, enseguida, dice, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida. ¿Sí? La multitud se sorprende al ver al Señor Jesucristo. La presencia del Señor Jesucristo causa un asombro ante la multitud. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿y cuál es el motivo, la causa del asombro de la multitud? Los 3 evangelios no dicen la causa principal, pero podemos observar el pasaje y podemos ver que probablemente la aparición repentina
del Señor Jesucristo sucede en un momento de discusión entre escribas y discípulos. Obviamente la multitud está observando esa escena, está viendo esa discusión, son testigos de esa discusión. Y al ver al Señor Jesucristo, se asombran, se sorprenden de verlo. Me atrevo a pensar que la multitud espera precisamente qué reacción va a tener el Señor Jesucristo ante lo que están presenciando. ¿Sí? Eso es una deducción que podemos sacar. La otra deducción, podemos pensar también que después de ser transfigurado el Señor Jesucristo, su rostro puede estar resplandeciendo. ¿Sí? En Éxodo capítulo 34 vemos a un hombre que después de estar en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. ¿Sí? Y puede también estar sucediendo algo similar con el Señor Jesucristo. Los evangelios no dicen, pero nos dice que la gente se sorprende al ver al Jesús. Se sorprende al ver al Señor Jesucristo. Entonces, podemos también pensar, bueno, entonces el Señor Jesucristo está mostrando algo en su rostro que es transformado. Hermano, cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida y transforma tu vida, la gente ve algo en ti, te transforma. Pueden ver, físicamente eres el mismo, pero la gente ve algo diferente en ti. El Señor Jesucristo, después de ser transfigurado, yo pienso que la multitud al verlo se sorprende porque lo ven diferente. Algo cambió en el Señor Jesucristo. Pero eso lo dejamos ahí. Son deducciones que podemos sacar. No quiero que lo tomen como doctrina y que digan, el Señor Jesucristo traía un rostro resplandeciente. ¿Sí? O el Señor Jesucristo viene a ver cómo calmar a la discusión de escribas y discípulos. Pero sí vemos que la multitud está presente, la multitud se encuentra ahí. Y como dice Mateo, que cuando llegaron a la multitud, un hombre se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él, le dijo. La acción de este hombre me llama la atención, porque este hombre sabe quién es Jesús, conoce de Jesús, ha escuchado hablar de Jesús y probablemente ha visto la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Por algo viene Jesús y trae a su Hijo. Y reconoce quién es Jesús. Por eso dice Mateo que este hombre sale de la multitud y probablemente de esa escena donde están discutiendo con los escribas, deja eso y al ver a Jesús va hacia él, pero vean la actitud que él toma. Versículo 14. Arrodillándose delante de él. Y esta escena o este acto de arrodillarse es un acto de adoración y es un acto de reconocimiento. No es muy común en los tiempos de los judíos que el hombre se arrodille. No era la costumbre de ellos arrodillarse. La escena que vemos en este hombre puede ser también que está reconociendo quién es Jesús, está reverenciando quién es Él y le está adorando. También puede ser que le está dando más énfasis a la petición que Él trae ante Jesús, o también que reconoce a Jesús como un profeta más. Recordemos que anteriormente a la transfiguración el Señor Jesucristo habla con sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y una de las respuestas es precisamente, es alguno de los profetas. Probablemente este hombre, al conocer de Jesús, al ver lo que está haciendo, está pensando también en su corazón y dice, bueno, este es un gran profeta. ¿Sí? Es un gran profeta. Entonces, son actitudes que podemos ver en este hombre. Está reconociendo a Jesús, se está arrodillando ante Él y le reconoce por algo, por lo que Él hace, por lo que Él enseña, pero aún así, como vemos en el pasaje, no tiene una fe correcta. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10,
vemos algo de los ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice: entonces caí a sus pies para adorarle, ¿sí? Y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Y vean la respuesta que da aquí: adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el capítulo 22, ahí más adelante, versículos 8 y 9, Juan ya hablando dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y una vez más dice: adora a Dios. Este hombre viene ante Jesús y se arrodilla. Y vemos que Jesús no le impide que se arrodille. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él sí acepta la adoración, porque lo identifica como Dios. No podemos postrarnos ni arrodillarnos ante ningún hombre. Ni los ángeles aceptan la adoración. Los mismos ángeles, como vimos en Apocalipsis, exhortan a nuestras vidas de que debemos de adorar a Dios. ¿Sí? Jesús no interrumpe al hombre en el accionar que está teniendo de arrodillarse ante Él. Al contrario, Él acepta esa reverencia y esa honra que este hombre le da. ¿Sí? Vamos a ver también el contraste que hay entre la transfiguración y lo que está sucediendo. Si por un lado vemos la gloriosa manifestación de la transfiguración del Señor Jesucristo, por otro lado vemos la miserable condición de las personas en el valle. Recordemos, el Señor está en el monte, se está transfigurando, y la voz que viene en la nube testifica que Él es Hijo de Dios y a la misma vez es Dios. En el valle, donde está la multitud, de donde este hombre sale, vemos que hay una condición miserable en las personas. Y como vemos en el pasaje de Mateo, vemos la necesidad de un hombre. Y es una necesidad muy grande, porque no solo es de él, sino que es por su hijo, por su único hijo. Y la necesidad que este joven tiene es a causa de una enfermedad que padece. Vemos en el versículo 15 que este hombre, al arrodillarse al Señor Jesucristo, le dice: Señor, ten misericordia de mí, hijo, porque es epiléptico. Aquí vemos ya la enfermedad que este joven tiene. La Reina Valera en este pasaje menciona la palabra lunático, porque relacionaba precisamente a este tipo de personas enfermas con algo relacionado con la luna. Por eso usaban el término está lunático o eres lunático. Pensaban que los efectos de la luna influían en la persona para tener este tipo de acciones. Pero Mateo, en la versión de las Américas, describe la enfermedad y la llama por su nombre y dice que es epilepsia. Epilepsia es la enfermedad que este joven tiene. Y podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 9, los síntomas de esa enfermedad. Bueno, yo no soy médico, hay médicos aquí, o personas que conocen de esta enfermedad, o por familiares o conocidos que padecen de esta enfermedad, y van a identificarse con lo que Marcos dice acerca de los síntomas de la enfermedad en el versículo 18 de Marcos capítulo 9. Dice: y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Sí, eso, vamos a ver ahorita nada más los síntomas. Lo está derribando, echa espumarajos, cruje dientes y se consume. En el versículo 20 dice: al instante lo sacude con violencia al muchacho, y éste cae a tierra y se revuelca echando espumarajos. Versículo 26
también de Marcos, dice, después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Entonces podemos ver primero la identidad o las características de la enfermedad, de la epilepsia. Dice que los tumba, los revuelca, echan espumarajos, tienen convulsiones y, como dice el versículo 26, quedan como muertos. Características de una epilepsia. En Lucas capítulo 9, versículo 39 también lo repite y dice, sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole, a duras penas se aparta de él. Vemos las características de la epilepsia. Convulsiones, espumarajos, magullándole. Yo trabajo en un hospital y me ha tocado ver este tipo de pacientes. Me ha tocado ver cuando los pacientes caen a veces en el pasillo del hospital y empiezan a estremecerse. Y no sé qué querrá decir, que me ha tocado ver que los médicos le ponen un batelenguas o una pluma para evitar que se muerda. ¿Por qué? Porque tratan de lastimarse y de hacerse daño. Son síntomas de esta enfermedad. Y este muchacho padece de esa enfermedad. Dice el Evangelio de Mateo, dice, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico. ¿Sí? Es epiléptico. Y vemos una característica más en el versículo 15. Dice, es epiléptico y sufre terriblemente. O sea, la enfermedad lo tiene totalmente apoderado, se puede decir. Lo consume, como vimos en el Evangelio de Marcos, lo está consumiendo. Y pienso que lo tiene desde hace tiempo, probablemente desde niño. La crisis de la enfermedad hacía que se desplomara de modo que en ocasiones, como dice el Evangelio, caía en el fuego y en ocasiones caía en el agua. Como les dije ahorita, cuando el ataque de la epilepsia viene, el paciente cae donde esté. Y como dice Mateo, en ocasiones cae en el agua y en ocasiones cae en el fuego. De experiencia propia, a mí me tocó ver que el paciente cayó en el pasillo, en el concreto, firme, y caen con aquella fuerza, con aquella extremidad, pero el paciente no siente, el paciente solamente se lastima, y es la característica de una epilepsia. Por eso dice el pasaje que este padre sufre por su hijo. Es epiléptico. El hijo sufre terriblemente, pero podemos deducir que el padre también sufre. Y aquí vemos la característica de un padre que ama a sus hijos, que tiene compasión por sus hijos. ¿O no es verdad que usted sufre cuando su hijo está enfermo? ¿Siente el dolor de su hijo cuando su hijo está en alguna enfermedad grave o algo que le está estremeciendo? El padre lo siente también y lo toma como propio. El sufrimiento lo siente el padre. Por eso el padre viene al Señor Jesucristo, versículo 15, y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo. En Mateo 15 vimos la escena de una mujer también, que no solamente está pidiendo misericordia por su hijo, en este caso una hija, sino que esta mujer toma el sufrimiento como propio. Versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Vemos las dos características. El padre siente lo que siente su hijo y dice, ten misericordia de mi hijo. La mujer aún lo lleva a un nivel más alto, porque lo está sufriendo ella también, y dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y en esa actitud entra un padre amoroso, cuando no solamente dice, ten misericordia de mi hijo, sino ten misericordia de mí, porque el dolor de mi hijo, el sufrimiento de mi hijo, es mío también. Vemos esa escena en este pasaje.
Y viene precisamente al Señor Jesucristo, que es el Padre de misericordia. Viene suplicando al único que puede resolver el problema en su vida. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, que dice: pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Vemos la característica de Dios aquí, es Dios compasivo. Y a ese Dios compasivo este Padre viene y suplicando precisamente compasión o misericordia por su Hijo. Porque al igual que el Hijo, el Padre sufre lo que el Hijo está sufriendo. La situación de este joven es muy grave, es muy difícil, es muy complicada, pero como vamos a ver en los evangelios, va aumentando la gravedad. Porque no solamente está sufriendo de esta enfermedad terrible que es la epilepsia, sino también Marcos capítulo 9, 25 nos da una característica más de este joven. No solamente es epiléptico, sino que también es sordomudo. Marcos 9, 25 dice: cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Aquí vemos, hay epilepsia en el joven, pero también es sordomudo. ¿Sí? Es sordomudo. Entonces vemos que en verdad lo que dice Mateo de el Señor cuando viene con el Señor Jesucristo, dice: sufre terriblemente. ¿Por qué? Porque sí, en verdad es un gran sufrimiento. Sordomudo, no puede expresar con claridad lo que siente, el dolor que siente por la epilepsia. Pero no solamente la epilepsia es el problema, no solamente ser sordomudo es el problema, sino que Marcos y Lucas nos dicen que también, aparte de ser epiléptico, aparte de ser sordomudo, también estaba poseído por un espíritu o por un demonio, el cual había hecho de él una morada en el cual habitaba con fuerza y con claridad. Podemos ver eso en Marcos capítulo 9 y nos quedamos ahí en ese. Vamos a ver unos versículos de Marcos capítulo 9. Dice el versículo 17: y uno de la multitud le respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Versículo 18: y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Versículo 20: y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y versículo 22: y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. ¿Sí? Vemos la característica. ¿Sí? El muchacho está enfermo de epilepsia, el muchacho es sordomudo, pero a la misma vez también hay un espíritu inmundo, un demonio dentro de él, que aprovecha la enfermedad que el muchacho tiene para destruirlo, para alejarlo de Dios, para hacer de él lo que quiere. ¿Sí? Vemos que la característica de este joven, o la gravedad de este joven, es extremadamente difícil y complicada. Difícil y complicada. Y como vemos en Mateo, que Mateo, como les dije al principio, solamente da un resumen, pero también Mateo, al final, después de describir la enfermedad, después de describir la gravedad del asunto, también aclara lo del demonio. En el versículo 18 dice: y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. ¿Sí?
Entonces vemos que el demonio aprovecha la condición física, la condición que el joven tiene, para atormentarle y para hacerle sufrir. El padre reconoce la enfermedad y pide por la sanidad. Pero Jesús ataca la verdadera enfermedad que el joven tiene, que es una enfermedad espiritual del muchacho, y actúa directamente sobre el demonio que poseía al joven. Muchas veces nosotros como cristianos estamos pidiendo por la enfermedad de una persona y oramos por la enfermedad de una persona, pero debemos de atacar primeramente la enfermedad espiritual de la persona. Es lo más importante. Al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta una vez: bueno, ¿quién eres tú? Solo Dios puede perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo aclara y les dice a los religiosos: ¿qué es más importante? ¿Perdonar pecados o restaurar la salud? Sin embargo, dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice el joven: levántate y anda. Un joven paralítico que fue llevado ante el Señor Jesucristo. Nos enfocamos muchas veces en lo material, en lo físico, en lo que llama la atención, pero la verdadera condición es la espiritual. El mal está en nuestro corazón. El mal está dentro de nosotros. Ahí está el verdadero cáncer, ahí está la verdadera epilepsia, ahí está el verdadero diabetes o la enfermedad que venga a tu vida. Tienes que sanar de adentro, tienes que sanar de tu corazón. Y es el enfoque que Mateo está dando. Sí, el joven tiene una enfermedad grave, es epiléptico, sufre terriblemente, pero el Señor va directo al grano y dice: el problema está en tu corazón. Y expulsa al demonio. Expulsa al demonio. Sí. El Padre está reconociendo la enfermedad y viene buscando, precisamente como vimos en el pasaje, viene buscando por la salud de su Hijo. Versículo 16: lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. El Padre piensa en la salud de su Hijo. El enfoque del Padre es que su Hijo sea sano. Por eso viene, describe la enfermedad primero, es epiléptico, y luego dice: lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. ¿Por qué? Porque el Padre no sabe que el verdadero problema es otro. Jesús reprende al demonio, pero también restaura la salud física del joven. Dice versículo 16 de Mateo, después de la descripción de la enfermedad, dice: y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. El Padre busca al Señor Jesucristo esperando de Él una solución al problema que está presentando. El Señor Jesucristo no está. El Señor Jesucristo no está con los discípulos. Él está en el monte, como vimos al principio. Él está con 3 de sus discípulos, con Moisés, con Elías. Por lo tanto, como el Señor Jesucristo no está, el Padre lleva al muchacho, a los discípulos, a los 9 que se quedaron. ¿Sí? El propósito original, como dice el versículo 17 de Marcos 9:17, el propósito original del Padre era llevarlo a Jesús. Dice, y uno de la multitud respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Ese es el propósito original, llevar a su hijo, a Jesús. ¿Sí? Pero dice el versículo 18, como el Señor Jesucristo no está, al final, versículo 18 dice: y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Sí? Originalmente el Padre busca a Jesús. Jesús no está. Pero dice: entonces dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Que lo sanaran, pero no pueden. ¿Sí? Los discípulos tenían autoridad y tenían poder para sanar a una persona. El Señor Jesucristo les había dado esa autoridad y ese poder cuando les llamó en Mateo capítulo 10. ¿Sí? Versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos.
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos estaban capacitados para hacerlo. Versículos 5 al 8 dice, de ahí mismo capítulo 10 de Mateo, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice versículo 8, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, y vean el final, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces este pasaje nos muestra que ellos estaban capacitados para hacerlo. Ellos tenían la autorización del Señor Jesucristo para hacerlo. Dios les había dado ese poder. Ellos ya lo habían hecho anteriormente, ¿sí? Como vemos en Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos capítulo 6, versículo 12. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y dice versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Qué nos muestra? Que el Señor les da autoridad y les da poder para hacer milagros, y ellos lo hicieron. Y dan informes de lo que hicieron en el versículo 30. Por lo cual, cuando este hombre viene a los discípulos, ellos hacen todo para poder expulsar o sanar a este joven, pero ahora el resultado fue negativo. Ahora vemos en el pasaje que el resultado no fue favorable, fue negativo totalmente. Dice el Evangelio, ellos no pudieron curarlo. Y esta escena de que no pudieron curarlo es probablemente lo que los escribas discutían con ellos, como vimos en Marcos 9:14. Los escribas discuten con los discípulos. Y aquí encontramos la razón. No pudieron curarlo. Recordemos que los escribas estaban al acecho de Jesús, buscando cualquier ocasión o cualquier palabra, cualquier momento, para desacreditarlo y hacerlo quedar mal y a un futuro darle muerte. Y ellos siempre estaban ahí, igual que los fariseos, igual que los saduceos, buscando ocasiones o situaciones favorables para ellos, pero que sean adversas para el Señor Jesucristo. En esta ocasión el Señor Jesucristo no está, pero están los discípulos. Y estos hombres buscan desacreditar al Señor Jesucristo aún con los discípulos. Los escribas están aprovechando cualquier ocasión para hacerles caer. Y lo hacen directamente al Señor Jesucristo, o como en esta ocasión, indirectamente a través de los discípulos. El Padre también comienza a dudar del poder de Jesús. Vemos la escena. Los discípulos oran, hacen todo lo que tienen que hacer para poder sanar al muchacho. El muchacho no sana. ¿Qué pasa con el Padre? Su fe también se debilita. Empieza a dejar de confiar en Jesús. Empieza a creerle realmente al Señor Jesucristo. Empieza a menguar su fe. El Padre sabe de los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho, tiene conocimiento de eso, y probablemente conoce a muchos enfermos que han sido sanados por el Señor Jesucristo. Por algo Él viene a Jesús, buscando a Jesús para buscar una solución para su hijo. Pero al no ser sanado su hijo, al ver que los discípulos han fracasado, el Padre también mengua en su fe, se debilita en su fe. Y eso hace que Él se desespere y no encuentre una solución. ¿Sí? Por eso el Padre le lanza una pregunta al Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9, 22. Y vean la pregunta que le hace. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Vean la pregunta. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
quiero aclarar algo aquí en este versículo. No sé qué versión de la Escritura tenga, pero la Reina Valera no trae este renglón o estas palabras. La Reina Valera lo omite. Pero si usted busca una versión de las Américas, nueva versión de las Américas, la nueva versión internacional, encontrará estas palabras, porque es una confrontación. El Padre, como le digo, está dudando ya del Señor Jesucristo. Y vean el enfoque de sus palabras. Dice, pero si tú puedes hacer algo. Oiga, hermano, si usted hace ese comentario, si usted viene al Señor Jesucristo, tengo este problema en mi casa, pero si tú puedes hacerlo, o sea, eso es una duda. Y la duda es pecado. Cuando usted duda del Señor Jesucristo es pecado. No puede usted dudar de Él. Tiene que creer. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es pues, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 de Hebreos 11 dice que el que se acerca a Dios tiene que ser menester que creer que le hay, creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Puede anotar las citas y leerlas en su casa. Acercarse a Dios con fe es creerle a Él totalmente, no a medias, no en etapas, no en pedazos. El Padre de inicio tenía fe, pero al ver los resultados que está obteniendo, su fe empieza a menguar y eso ataca el ánimo de nosotros, hermanos. Muchas veces no obtenemos lo que buscamos y eso va a menguar nuestra confianza en el Señor. Va a bajar nuestra fe en el Señor. Nos vamos a retirar, vamos a retroceder. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que siempre confiemos en Él, en las buenas y en las malas. En Romanos vemos el versículo muy conocido, que todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque parece físicamente adverso a nuestras vidas, por Dios es bueno. ¿Sí? El Padre empieza a dudar entonces del Señor Jesucristo y lanza esa pregunta. Dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A la falta del poder en los cristianos, es la falta del poder en los cristianos lo que muchas veces da descrédito al Señor Jesucristo. No mostramos lo que somos. El cristianismo proclama un mensaje de poder transformador del Evangelio. Ese es el mensaje. Un poder que transforma vidas, que transforma corazones. Sin embargo, en muchas ocasiones no somos ejemplo del poder transformador del Evangelio. Y ahí va nuestra actitud. ¿Sí? Muchas veces no mostramos lo que creemos. Y cuando usted no muestra con su estilo de vida un testimonio veraz de lo que el Evangelio ha hecho en su vida, ¿qué va a pasar con la gente que lo está viendo? Va a dar descrédito a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. No van a creer el Evangelio y van a decir el Evangelio es mentira. Mira cómo vives, dice que eres cristiano y mira cómo vives. Muchas veces las actitudes que tomamos o los comentarios que hacemos no van acorde a lo que es el verdadero poder del Evangelio. Y al hacerlo, hacemos que la misma gente no crea en Jesús. Nosotros mismos somos culpables de lo que hacemos. Recuerden, hermanos, que tu vida como cristiano la están viendo. Hay personas que te están viendo. Eres el centro de atención en donde quiera que estés. Si estás en tu escuela, si estás en el trabajo, si estás en un estadio de fútbol y la gente sabe que tú eres cristiano, tú eres el centro. A ti te están viendo, te están observando. Y es lo que está sucediendo hoy aquí. Los discípulos han sido observados por los escribas, han sido observados por la multitud, han sido observados por el Padre, y eso da como resultado que el Padre dude del Señor Jesucristo. Por eso lanza la pregunta, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Hay una gran responsabilidad de parte de nosotros con nuestro testimonio,
porque podemos desprestigiar el Evangelio, o podemos también, si nuestro testimonio es correcto, ser como un peldaño en el cual la gente puede escalar a través de nosotros. Si alguien usó un ejemplo una vez de un bloque tú lo pones en el camino y ese bloque puede hacer dos funciones. Si tú vas caminando y no ves el bloque, vas a hacer tropiezo. Pero si tú quieres subir a algún lugar y tú ves el bloque, lo puedes usar como peldaño. ¿Sí? Entonces, tu testimonio puede ser de tropiezo para algunos, si el testimonio que estamos reflejando no es el correcto. Pero si nuestro testimonio es veraz, conforme al Evangelio, podemos ser como peldaños para que otros vengan a Cristo, para que otros conozcan a Cristo. ¿Sí? Vemos que aquí hay un acto de incredulidad, de inseguridad, de confusión. Por eso, volvemos a Mateo. Después del versículo 16 dice, lo traje a tus discípulos, ellos no pudieron curarlo. Versículo 17, vemos entonces el reproche del Señor Jesucristo a las personas. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Aquí estamos viendo el reproche general del Señor Jesucristo para todos los que están presentes, y la queja es por la incredulidad, por la falta de fe, por el poco fruto que están mostrando con sus vidas. Podemos hacer la pregunta, ¿a quién se dirige este reproche? ¿A quién? ¿Para quién es esta queja? Dice versículo 17, oh generación incrédula y perversa. Número 1, la queja puede ser para el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, a pesar de conocer de Jesús, a pesar de saber de sus milagros y de sus enseñanzas, no muestra una fe suficiente para creer. Y volvemos otra vez a Marcos 9. Ya vimos la pregunta de este padre en el versículo 22. Muchas veces lo he echado en el fuego, también lo ha echado en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa pregunta de este padre muestra su falta de fe, su falta de confianza en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo confronta esa falta de fe. En versículo más adelante, versículo 23, dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? O sea, vean la pregunta. El Padre dice, si tú puedes hacer algo, ven y ayúdanos. Jesús le contesta, ¿cómo si tú puedes? Si parafraseamos estas palabras, es como si el Señor Jesucristo dijera, bueno, ¿qué no crees en mí? ¿Qué no soy tu Dios? ¿Qué no tu esperanza está en mí? ¿Por qué la pregunta, si tú puedes hacer algo? El Señor Jesucristo confronta esa falta de fe, esa incredulidad con la pregunta y diciéndole, ¿cómo si tú puedes? Y le dice el Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Sí? Por lo tanto, el Padre, al ser confrontado por el Señor Jesucristo, reconoce su falta de fe. Versículo 23, 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Pero tuvo que haber una confrontación a su falta de fe. Y el muchacho, el padre grita, creo, pero a la misma vez reconoce su pecado y dice, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Y esto debe de animarnos a nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos falta de fe, tenemos inseguridad, pero es bueno venir al Señor y decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad.
Entonces el reproche del Señor Jesucristo, en el versículo 17, oh generación incrédula y perversa, es para el Padre, por su incredulidad. Pero también vemos que también el reproche es para los escribas que están discutiendo con los discípulos. Los escribas, que se supone son los que conocen las Escrituras, enseñan las Escrituras, pero no viven las Escrituras. Son incrédulos también. Pueden saberse de memoria todo el Pentateuco y todo lo que los profetas dijeron, pero no viven la palabra. Están discutiendo, buscando ocasiones para desacreditar al Señor Jesucristo, en vez de mostrar la compasión por ese padre y por ese muchacho. Y probablemente por la discusión podemos ver que ellos se gozaban con maldad en sus corazones por la impotencia o el fracaso de los discípulos. Versículo Marcos 9:14 dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. En vez de sentir compasión, en vez de sentir amor, podemos decir que disfrutaban del fracaso de los discípulos. El propósito de ellos era desacreditar. Hermanos, podemos encontrar personas con este tipo de actitudes aquí en la iglesia o a nivel de iglesias, que en vez de amar la obra del Señor, en vez de testificar por la obra del Señor, están viendo en qué te equivocas para desacreditarte. Están viendo en qué fallas para desacreditarte. En vez de mostrar amor, muestran maldad en su corazón. Se jactan y dicen: no, estos no son bíblicos, estos no viven la palabra, no están correctos, y empiezan a criticar y a criticar con actitudes como los escribas, y dicen conocer la palabra, dicen vivir la palabra y enseñan la palabra. Pero el testimonio que están reflejando no es conforme a la palabra. Están reflejando otras cosas. Que el Señor tenga misericordia de ellos. El reclamo es con el Padre, el reclamo es con los escribas, pero también vemos que el reclamo es con la multitud. Lo dije al principio, la multitud ha seguido a Jesús durante todo su ministerio, ha visto con sus propios ojos la obra que el Señor ha hecho, ha escuchado el mensaje que el Señor Jesucristo ha hecho. Sin embargo, siguen siendo incrédulos, pensando en ellos mismos. No es parte del pasaje, pero lo vemos en los evangelios. En el Evangelio capítulo 6, el Evangelio de Juan, en el versículo 26, después de que fueron alimentados, Jesús les dice, Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayas visto señales, sino porque habéis comido de panes y te habéis saciado. La queja es hacia la multitud, porque piensa en el beneficio que pueden obtener, en las cosas materiales que pueden obtener, en vez del testimonio, en vez de las señales reales del Señor Jesucristo para poder creer. Por eso vemos entonces que esta queja que el Señor hace también es para la multitud. Y por último, vemos también que esta queja es para los discípulos que se quedaron en el valle. Marcos capítulo 9, versículo 29, dice: y Él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Entonces la queja que el Señor Jesucristo tiene con los discípulos es precisamente por no poner su corazón en una oración perseverante. La queja es por no poner su corazón en una oración perseverante. Oh generación incrédula y perversa. Esa es la queja del Señor Jesucristo. Una queja hacia el Padre, una queja hacia los escribas, una queja hacia la multitud y una queja hacia los discípulos. ¿Cuál es la condición
que vemos en estas personas es una condición espiritual calificada como incrédula y perversa. Falta de fe, falta de seguridad en el Señor. ¿Le crees realmente al Señor o le crees a medias? Si le crees a medias, estás en pecado, estás dudando del Señor. Incrédula tiene que ver con la falta de fe mucho más grave por las evidencias mostradas que correspondían a un Mesías esperado. Las evidencias estaban, y es lo que respaldaba al Señor Jesucristo. Por eso les dice incrédulos, porque a pesar de estar viendo las evidencias, y a pesar de estar escuchando, eran incrédulos. Perversa, Mateo lo utiliza con un significado de apartar, pervertir, retorcer y confundir. Por eso son perversas. Que representaban una raza incrédula y perversa, no porque eran incrédulos por falta de evidencia, sino porque la perversidad moral y espiritual los conducía a rechazar al Mesías. Por eso eran perversos. No solamente eran incrédulos. La incredulidad es falta de fe, pero la perversidad es no reconocer espiritualmente quién es Jesús. Por lo tanto, lo que hacen es apartar, pervertir, retorcer y confundir. Y es lo que estamos viendo con los discípulos. Están siendo confundidos por no poder obrar con este joven. El reproche llega a la falta de capacidad para entender quién era él realmente, quién es Jesús realmente. Por eso Jesús les manda este reproche. ¿No saben quién soy? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, le dijo a Felipe. ¿Qué más tiempo quieren? ¿Qué más quieren conocer o qué más quieren ver para poder creer en Jesús? Por eso les dice la pregunta, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es como si les dijera, ¿quieren más? ¿Las evidencias que he hecho no son suficientes? ¿La palabra que he enseñado no es suficiente? ¿Quieren más? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Parafraseada esa pregunta sería, ¿cuánto tiempo necesitas que esté con vosotros para que entiendas quién soy realmente? También reprocha la paciencia que ha tenido hacia ellos con la siguiente pregunta. Dice, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Esa es la escena que vemos en este joven, en este padre, en estos discípulos, escribas. El problema tiene solución. El problema tiene solución. Para tu falta de fe es Jesús. Para tu incredulidad es Jesús. Para el problema que puedas tener en tu vida es Jesús. Para todo es Jesús. Por eso Él manda esta orden y dice, traédmelo acá. ¿Qué problema tienes en tu vida? Traedlo acá. ¿Qué hay en tu corazón? Traerlo acá. ¿Hay dudas? Traedlo acá. Y es lo que el Señor dice. Al ver el problema de este joven, dice, tráiganmelo acá. El episodio se resuelve. El Señor está dispuesto a tener misericordia siempre. Y Él nunca rechaza a todo aquel que viene a Él. Él siempre está esperando a todo aquel que viene a Él. Dice, yo nunca le he hecho fuera. Pero tenemos que actuar. Traedlo acá. Todos habían fracasado, pero Él no. Todos habían fallado, pero Él no. Su condición
100% y humana 100%, le concede el poder infinito y la compasión de poder obrar en favor de este hombre y de este joven, alguien que se hizo semejante a los hombres para poder compadecerse. ¿Sí? Y terminamos con el versículo 8. Vemos entonces que el Señor demuestra en su vida, en esta escena, su autoridad como Dios. Vimos la transfiguración, demostrando que Él es Dios. Vimos al Padre testificando que Él es Dios y diciendo a Él oíd. Y Él ahora demuestra su divinidad a través de una autoridad al reprender al demonio, el cual tiene que obedecer, tiene que hacer caso, sin poner objeción. Y lo vemos en el versículo 18. Jesús reprende al demonio. ¿Y qué hizo el demonio? Salió de él. El demonio salió de él. También demuestra el Señor Jesucristo no solo su autoridad, sino también su poder como Mesías al sanar al joven de su enfermedad. ¿Sí? Dice, Jesús reprende al demonio y el demonio sale. Y ahora vemos el poder. Y el muchacho quedó sano desde aquel momento. Primero trae libertad a su condición espiritual y luego trae libertad a su condición física, demostrando con esto que Él es el Rey, el Mesías, que ha venido a cumplir las promesas que han sido profetizadas en todo el Antiguo Testamento. Y vemos el pasaje de Isaías capítulo 42, versículo 7. Dice, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. El muchacho estaba preso, tanto física como espiritualmente. Jesús le dio una libertad completa e instantánea, dándole una vida normal, porque lo sanó de su enfermedad, pero también dándole una vida eterna, porque trajo salvación a su vida. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tienes tú para no creer en Dios? Para no creer en Jesús. La incredulidad es un pecado. Por lo tanto, el Señor dice, trae ese pecado para acá. Y Él te va a dar la libertad. Él te va a dar, dice, te va a sacar de la cárcel y de la prisión a los que moran en tinieblas. Él es el único que puede rescatarte, que puede salvarte, puede salvar a tu hijo, puede salvar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Pero la clave se la dio a los discípulos. Solamente es con oración, una oración perseverante. Y eso aumentará tu fe. Primero Dios, estaremos continuando con el pasaje la próxima semana. Por hoy hemos terminado. El Señor sigue esperándote con los brazos abiertos. Él nunca te echa fuera. Él no te deja vacío ni te deja solo. Él espera de ti que tú pongas 100% tu confianza en Él. Y al poner tu confianza en Él, aumentas tu fe. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que perdones nuestra incredulidad, Señor, y que aumentes nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, igual que los discípulos pidieron una vez, Señor, aumenta nuestra fe. Igual que este Padre, Señor, que al interceder y al reconocer su falta de fe pide, Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame en mi incredulidad, Señor, y permite que pueda vivir en santidad y en integridad, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.